Tenemos que robar a alguien. Estoy avanzando. Se acaba de tocar alguien y ya estamos adentro de su base inteligencia. Estos están muy pro, además, porque se van de su base inteligencia. Si te metes a una base antes de que se abra, digo antes de que se meta alguien, estamos escondidos entre los pies de Bodeca Amara. Ahora, en cuanto se vaya a abrir esto, vemos que está ahí el güey. Es el que está escribiendo. No, es un no de robar, maldita sea, vamos. Ese es un de verdad. Mira, no se lo vamos a ver. Vamos a ver qué puede robar. Somos el lazo. Oh my god, queda arriba y nos metemos la colaboradora. Vamos a analizar el server y nos traemos. Uy, ese caballo virtuoso de realmente se ve bien. Pues algo que se ve bien a nivel de plata. Vamos a jugar. Estamos acechando. Vamos a entrar por aquí. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Si son migas y metió, vas a hacer los cambios. La bronca no la bronca. ¿Sabes que estoy diciendo? Vamos a poner trampa. Vamos a poner trampa. Tenemos trampa. Oh my god. Eso nadie me va a dejar robar esto. Nadie me va a dejar robar esto. Ya cerramos. Oh my god, esto va a ser un trampa. Ayudaba porque. Ay, ya entendí que. Oh my god, ya me sabes que. Pero no va a terminar el terreno. Estamos en bicicleta. ¿Quieren que nos vea? Es que está roto esto. Tenemos que usar el cambio. ¿Están viendo? Creo que no estoy viendo. Aquí atrás, para acá, pero definitivamente desde su ángulo no me veo. Lectora juguete. Tenemos que echarlo todo de ahí. El problema es que este de aquí siempre me va a terminar. Aquí está el de lectora juguete y lo que hace la casa. No está lectora juguete. Pero no, primero vamos a. ¡No! ¡Me están robando! ¡Oh no! Oh, me están robando. No. Eso no va a suceder. Róbenme lo otro, pero sí. Oh, Dios mío. Oh my god, ¿es suyo? Oh my god, vamos. Cierra, puesto. Está cerrado. Ok. Oh my god, está a punto de robarle al otro y me van a atacar un poco. Estamos bien. Voy a poner esto aquí porque me va a ayudar a robar. Y vale, tenemos que atacar. Oh my god, vean esto. Puedo usar la alfombra voladora abajo de la tierra y moverme. Esto está roto. Esto está rotísimo. Me queda bajar. Vean, me puedo mover por todo el mapa. Algo de nivel increíble. Vamos a entrar aquí. Tenemos que usar Active Command. Entra. Este va a ser el robo perfecto. Si podemos robar esto, está súper bien. Ahora, necesito claramente la universidad porque ya sé que la gente en cuanto vean un chip así Spider-Man van a querer un. Otra vez usted vino. ¡No! Dios. Oiga,